Buenos días, mi querido amigo, mi querido hermano. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Nuevamente traigo otra explicación de la palabra de Dios sobre el fin del judaísmo bíblico y sobre que Yeshua nunca fue un religioso evangélico o de alguna otra denominación. Nunca perteneció. En el año 70 después de Cristo, mi querido amigo, marcó el fin del judaísmo bíblico, del judaísmo que está aquí. De acuerdo con el historiador del primer siglo, Flavio Josefo, en el libro Guerra de los Judíos, murieron 1.100.000 judíos durante esa guerra judío-romano. Entre los años 66 al 70 después de Cristo, de 3 años y medio, que son equivalentes al tiempo que Daniel, el profeta Daniel, pronunció: un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo, la gran tribulación. El templo quedó reducido a escombro en el año 70. Y junto con el templo, los sacrificios de animales por el pecado del pueblo judío, que terminaron para siempre, mi querido amigo. El sacerdocio nunca más fue establecido después de su muerte en el año 70 después de Cristo. Yeshua profetizó todos esos acontecimientos para aquella generación del primer siglo. Lucas 21, versículo 20, versículo 22, versículo 23, versículo 24, versículo 26, versículo 32. Se lo voy a leer. Versículo 20. Pero cuando viáis a Jerusalén rodeada, mire, Yeshua de Nazaret, Dios en la carne, hablándoles a los judíos. Dice así el versículo 20. Pero cuando viáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe que entonces que su desolación ha llegado. Versículo 22. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que está escrita. Versículo 23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irán contra este pueblo. Gran calamidad en la tierra de Israel, mi querido amigo, no del planeta Tierra. Yeshua de Nazaret no está hablando del planeta cósmico. Versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuáles eran los gentiles? Los romanos y su ejército de varias naciones. Versículo 26. Desmayándose los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrá en la tierra, porque los poderes de los cielos serán conmovido. Versículo 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué generación está hablando Yeshua de Nazaret? Está diciendo en el siglo I, en el año 33, del 32 al 33, está diciendo Yeshua de Nazaret, Dios en la carne, que no pasará esta generación, la generación de él, de la generación de Yeshua de Nazaret, de la generación de los apóstoles, no una generación 20 siglos después, no es nuestra generación, mi querido amigo. Sepa para quién son dirigidas esas palabras en aquella época. No es dirigida para nosotros, es dirigida para aquellos judíos del primer siglo. Muchas personas no tienen la percepción, mi querido amigo, de que es el reino de Dios. Muchas personas no tienen esa percepción que es reino de Dios, ya está presente para ellos. Los religiosos esperan un reino literal en esa tierra, donde andarán en los jardines de mano dada con el Jesús de ellos, el Jesús religioso, el Jesús inventado por el catolicismo y después pegado por los evangélicos de esas denominaciones, jugando con leones, usando cocodrilos, con canoa, etcétera, etcétera. Para eso suceder hace necesario, mis amigos, se hace necesario, para eso suceder
Cristo nacer de nuevo de una virgen. El reino de Dios está entre los iluminados de mente, que sí, entre los escogidos de Dios está dentro el reino de Dios, la nueva Jerusalén. Efesios 1:10 dice: con mira a restaurar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo, por ese uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Cristo Yahshua, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Lucas 17, versículos 20 y 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondía: el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está en medio de vosotros, dentro de cada elegido. Y ahí está diciendo en medio de vosotros el mismo Cristo, que iba a estar dentro de sus elegidos. Mis hermanos, templo de piedra que muchos de ustedes denominan de iglesias, son apenas empresas creadas por los hombres para vivir del sudor de los incautos, más nada. Infelizmente los evangélicos no entienden la escritura, ellos solo entienden de dogmas institucionales y de doctrina de hombres, pero las escrituras nunca la van a entender. No, ellos tienen una venda en los ojos que lo tiene ciego completamente. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, mi querido amigo, que se sentó en los cielos a la derecha del trono de la majestad, ministro de la iglesia y de la verdadera habitación de nuestro Padre Celestial fundó, y no fue el hombre. Hebreos 8, versículo 1 y 2, se lo voy a leer como lo dice. Ahora bien, el resumen de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, del cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del templo y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. El verdadero cristiano no es aquel religioso practicante de dogmas de hombre, mi querido, más los que practican los dogmas de hombres religiosos. Son esas doctrinas de hombres, esas reglas y esas dogmas de hombres. El antiguo pacto fue bueno, aunque el nuevo pacto de la gracia de Dios es mucho mejor. Hebreos 9, versículo 1, versículo 11 y versículo 12 dice así: 1. Ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanza de culto en su templo terrenal, 11. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por otro más amplio y más perfecto templo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. 12. Y no por medio de la sangre de macho cabro ni de becerro, sino por medio de su propia sangre, entró una vez para siempre en el templo, habiendo tenido eterna redención. La principal diferencia entre espiritualidad, mi querido amigo, y religiosidad es ir al culto. Espiritualidad es ser el culto. El verdadero hijo de Dios, el hijo de honra, no tiene su vida en un altar de hombres, y sí el altar del Altísimo dentro de su vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Versículo 2 dice: no os adaptéis a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No os adaptéis a la voluntad de este mundo. Cuando dice la voluntad de este mundo, a la voluntad de la religiosidad, de las religiones, de las denominaciones, de ese mundo pagano. Mateo, capítulo 25, versículo 42 y 43 dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me vestiste, enfermo en la casa y no me visitaste. Yahshua nunca fue a una religión evangélica o de alguna otra denominación religiosa, nunca perteneció.
nunca fue y jamás sería de ninguna religión. Decir que sí fue es solamente una mentira muy absurda de los herejes religiosos. Digo esto no apenas por causa de ser de ese término, mi querido amigo, que solo comenzó a ser usado hace pocos siglos atrás de la Reforma Protestante. Mas digo eso principalmente por la práctica evangélica de hoy en día. Desde su origen es muchísimo parecida con la práctica religiosa que el propio Yahshua de Nazaret combatía en los días de su carne, mi querido amigo. Si alguien tiene duda, vamos a ver cómo son los evangélicos en su mayoría, sean ellos reformados, renovados, pentecostales o neopentecostales, y perciba cómo se parecen con aquellos contra los cuales Yahshua se opuso, con aquellos escribas y fariseos con los cuales Yahshua se opuso en el primer siglo, y ahora estos evangélicos son unos escribas y fariseos de este siglo moderno. Así como los oponentes de Cristo, la mayoría de los evangélicos aman los primeros asientos en las llamadas iglesias por los hombres o templos religiosos, sobre todo los de altar, sí, los líderes religiosos, y aman los primeros lugares en los banquetes y las primeras sillas o bancas en la sinagoga. Mateo 23, versículos 6 y 8 dice: y le gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amigos, ellos, los evangélicos de hoy en día, y lo he visto mucho, buscan vestirse, y yo también lo hice. Cuando era religioso me compré hasta un traje, un partón con corbata y todo. Buscan vestirse con suntuosidad en vez de ser simple en algunos templos religiosos, apellidados de iglesias evangélicas, más parecen desfile de moda. Yo lo he visto, más que todos los domingos. Van con los mejores trajes que tienen. Mateo 23, versículo 5 dice: sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y alargan los flecos de sus mantos. Amigos, predican algunas veces el amor, el perdón y la humildad, que ellos no viven, que ellos no practican, que ellos no lo viven en su vida, pues aman solo los que pertenecen al grupito de ellos. Ellos solo aman de la boca para afuera. Oye bien, de la boca para afuera, solo ellos aman a los que están dentro de esas cuatro paredes de su denominación. Cuando uno de ellos sale de ahí, se va para otra denominación, ya no los aman más, ya son enemigos, hablando literalmente. Mateo 23, versículos 25 y 28 dice: hay de vosotros, escribís fariseos hipócritas, porque limpiáis los exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y de injusticia, fariseos ciegos. Limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Hay de vosotros, escribís fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad parecen hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad parecéis justos de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Igualito los evangélicos de hoy en día, los fariseos modernos de hoy en día, igual a los fariseos y escribas de la época de Cristo. Ellos aman solamente de la boca para afuera, como el grupito mientras esté dentro de sus cuatro paredes. Cuando ellos salen ya no lo aman, porque a mí me acontecía. Antes me visitaban mucho, venía hasta estudiar la Biblia conmigo aquí en mi casa. Venía a visitarme, venía a comer conmigo. Ahora soy enemigo de ellos. Soy enemigo de ellos. No me visitan, no me saludan. Me borraron del Facebook. Me borraron de su contacto de WhatsApp. Porque no le conviene oír la verdad. Porque vive en una mentira religiosa en su mente, atrapado, aprisionado en esa denominación. Y no le gusta escuchar la verdad. Ellos, mi querido amigo, esos evangélicos añaden doctrinas de hombres, añaden muchas doctrinas de hombres. Mateo 15, 9 dice: mas en vano me rinden culto enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Ellos, los evangélicos,
hacen propaganda de sus buenas obras. Claro, rarísimas buenas obras que hacen, muy minúsculas. Mateo 6, versículo 1 al 4 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues dé limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa. Pero cuando tú estés dando limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que lo ven en lo oculto te lo recompensará en público. Los evangélicos, mi querido amigo, gustan mucho de recibir aplausos por los hombres. Gustan mucho, es la realidad. Cómo se enaltece, cómo se glorifican cuando están hablando, están orando, están diciendo una palabra y empiezan a aplaudir la gente. Dios mío, eso se esponja. Mateo 6, versículo 5 dice: cuando ores no sea como los hipócritas, porque les gusta orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para ser visto de los hombres. De cierto os digo que están recibiendo su recompensa. Entre ellos mismos, los mismos evangélicos, entre ese mismo grupo de religiosos, luchan por conquistar autoridad sobre la masa, sobre las demás personas, para después tratarlo como inferiores. A mí me pasó. Un tal pastor allá en Maracaibo, que no le gusta que lo llamen por su nombre, tal William García. Cuando yo lo fui a llamar por su nombre: hey William, vení acá. Oye, me humilló delante de todo el mundo. Me dijo: ¿cómo que William? Pastor. Y ven tú, no yo tengo que ir allá, ven tú. Ahora no es pastor, ahora no le gusta que le digan pastor, ahora es apóstol. Yo sé qué cosa estudió, porquería por ahí estudió, ahora es apóstol. No le gusta que le digan ni William ni pastor, le gusta que le digan apóstol. Mire la hipocresía y la mentira de estos fariseos religiosos. Mateo 23, versículos 9 al 12. Mire lo que dice Yahshua de Nazaret. No llaméis Padre vuestro en la tierra a nadie, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni se llamado maestro, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Cuando ella habla de padre, de maestro, también se refiere al pastor. El único pastor es Cristo, el mismo Dios. No llaméis de pastor a nadie, porque uno solo es vuestro pastor, el Cristo. Ni se ha llamado maestro, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. El mayor de vosotros será vuestro servidor, mas cualquiera que se ensalce a sí mismo será humillado, y cualquiera que se humille a sí mismo será ensalzado. Mi querido amigo, prefiere estos evangélicos religiosos, esta porquería de religión, los católicos también, prefieren invertir dinero, invertir tiempo y dinero en sus templos lujosos, en vez de invertir tiempo y dinero para socorrer a los hermanos necesitados. Y cuando hablo de hermanos necesitados, hablo de todo en general, porque todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Uno hijo de honra y otro hijo de perdición, pero todos somos hijos de Dios. Entonces prefieren invertir tiempo y dinero en sus templos lujosos que invertir tiempo y dinero en socorrer al hambriento, al desnudo, al forastero. Mire lo que dice Mateo 25, versículos 35 y 36. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Mira lo que dice Mateo 25, 42 y 43. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me vestiste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Ellos prefieren invertir tiempo y dinero en sus templos, en sus vidas lujosas, en sus templos lujosos, que invertir tiempo y dinero para socorrer a los hermanos necesitados. Mi querido amigo, ellos, los evangélicos, aman las tradiciones más que a la propia verdad. Marcos 7, versículo 9 dice: le decía también que bien dejáis a un lado el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Mire todos los parecidos que estoy
comparando con los evangélicos de hoy en día, con los fariseos y los escribas de la época de Yahshua de Nazaret. Son lo mismo, son iguales. Esta es la hora de tomar una decisión. No haya, mi querido amigo, mi querido hermano, es la hora de tomar una decisión. O vivir siendo un religioso evangélico judaizante por el resto de su vida, o vivir la plenitud de la gracia de Dios en su vida. ¿Desde cuándo ser miembro asiduo y tener un cargo en alguna denominación religiosa es sinónimo de estar salvo? ¿Desde cuándo? Eso nunca fue el evangelio de Cristo. Nunca, mi querido amigo. Está tan distorsionado. Fariseo y escriba de la del primer siglo, de la época de Yahshua de Nazaret. Y estos evangélicos de hoy en día, fariseo y escriba moderno del siglo XXI. En la plenitud de la gracia de Dios, cuando tenemos un internet, una tecnología, teléfono, computadora, que tiene hasta la persona más pobre en su mano, para buscar los manuscritos, los pergaminos, la historia, para buscar la verdad que está aquí en nuestra mano, que está dentro de nosotros, sobre tanta mentira que la religión católica, evangélica y las demás denominaciones nos han inculcado durante siglos tras siglos, viviendo una historia que no fue para nosotros, una historia que ya se cumplió y ya fue consumada en el año 70, una historia que fue para Israel, el Dios de aquel Israel del primer pacto, una historia que vivió el apóstol Pablo con la iglesia primitiva, que fue el apóstol de la gracia de Dios. Ellos estaban en la transición de la ley a la gracia, porque el templo todavía no había sido derrumbado. El templo fue derrumbado en el año 70, con el juicio de Dios sobre Israel, la venganza de Dios sobre Israel y la venida de Cristo simbólicamente en la mente de sus elegidos de aquella época. Ahora estamos en la plenitud de la gracia. Esto fue para el primer siglo y se cumplió y fue consumado en el primer siglo. Esto no es para nosotros. De esto nosotros aprendemos quién fue Dios y quién es Dios ahora. Historia. La revelación de Dios está dentro de nosotros. Nosotros no somos enseñados por hombres, somos enseñados por el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros, mi querido amigo. Así que no se engañen. Ese evangelio que están predicando por ahí en esos templos o en esa iglesia de hombres, es el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de la ley, con muchos inventos más sobre ese evangelio de la incircuncisión, para recaudar dinero, para vivir los líderes religiosos del sudor de los incautos, de los neófitos de la fe, de esos ignorantes que siguen a esos hombres y no se dejan guiar por el Espíritu de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, mi querido amigo. Nosotros somos la habitación de Dios. La carne para Dios está muerta, nuestra carne para Dios está muerta. Está vivo el Espíritu. Depende del fruto de tu Espíritu. Se sabe, tú mismo lo sabes, Dios lo sabe, si eres un hijo de honra o un hijo de perdición. Depende de los frutos del Espíritu, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes.